Estimados estudiantes, les saluda la licenciada Daniela Aranchimba. El siguiente tema a estudiar es sobre la honestidad intelectual, el plagio y la parafrasis. ¿A qué se refiere con honestidad intelectual? Al momento de que nosotros realizamos cualquier investigación sobre un tema y nosotros queramos incorporar esa información, alguna definición en nuestra tarea o en nuestro trabajo académico, nosotros siempre debemos citar, es decir, mencionar al autor. Si nosotros no mencionamos al autor de esa investigación, estamos cometiendo plagio. ¿Y qué es el plagio? Es extraer ideas de otro autor o tomar ideas de otro autor y hacerlas pasar como si fueran nuestras, ¿ya? Entonces, nosotros no debemos cometer plagio. Siempre debemos mencionar al autor de ese trabajo académico, de donde estamos sacando esa información, ¿ya? Una técnica muy especial al momento de realizar trabajos académicos es la paráfrasis, ¿ya? ¿Qué es la paráfrasis? Es explicar con nuestras propias palabras lo que quiere decir un párrafo o un ensayo académico, ¿ya? Existen dos tipos de paráfrasis, la paráfrasis constructiva y la mecánica. La paráfrasis constructiva, nosotros leemos ese párrafo, ese texto, lo analizamos y con nuestras propias palabras lo volvemos a explicar. Mientras que la paráfrasis mecánica, volvemos a transcribir el texto, el mismo párrafo, pero solo cambiamos algunas palabras por sinónimos. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que es una paráfrasis mecánica y una paráfrasis constructiva. Tenemos aquí el texto original, les voy a leer. Debemos tratar los compromisos con nosotros mismos con la misma seriedad con la que hacemos ante las personas más importantes de nuestras vidas. Si sientes que ya no ejerces el control en tu vida, concéntrate en aquello que sí puedes controlar. Tú mismo, hazte una promesa y cúmplela. Empieza con compromisos pequeños que sepas que puedas cumplir, como alimentarte de modo más saludable. ¿Ya? Ese es el texto original. Ahora, en una paráfrasis mecánica, volvemos a escribir el texto, pero solo cambiamos algunas palabras por sinónimos que sean similares. Si usted se fija, tenemos aquí las palabritas resaltadas, ya de color rosadito, verde, celeste, ¿ya? Acá igualmente hemos vuelto a copiar el mismo texto, pero en vez ya de la palabra tratar, hemos colocado abordar, ¿ya? Que tiene similitud, ¿ya? Es un sinónimo. Por ejemplo, aquí la palabra la misma. En vez de colocar la misma, hemos colocado igual, ¿ya? Por ejemplo, acá, si sientes, aquí dice si piensas, son palabritas similares, ¿ya? Entonces, en la paráfrasis mecánica nosotros volvemos a escribir el mismo texto, ¿ya? Pero solo cambiamos algunas palabras por sinónimos. Vamos a observar la paráfrasis constructiva, ¿ya? Aquí nosotros ya analizamos el texto una y otra vez y con mis propias palabritas explico lo que nos quiere decir. Por ejemplo, los compromisos que nos hacemos deben ser tratados con igual responsabilidad que lo hacemos a quienes de verdad nos importan, nuestras familias, nuestros amigos. Si creemos que no podemos cumplir algo, empecemos dando pasos pequeños. Compromisos sí podemos concretar, arreglar nuestra habitación, comer de forma saludable, no olvidarnos de las tareas escolares. ¿Ah? Ahora sí, vamos a lo que son las citas, ¿ya? Usted va a realizar una investigación sobre cualquier tema, ¿ya? Sobre cualquier tema, y usted necesita copiar esa información porque es muy útil, ¿ya? Entonces tenemos dos formas de citar: la cita textual corta y la cita textual larga. La cita textual corta se evidencia si tiene de 1 a 40 palabras, ¿ya? De 1 a 40 palabras, y esa información que copié del internet siempre va a ir entre comillas, y al finalizar, entre paréntesis, vamos a colocar el apellido del autor, el año de publicación, y si tenemos también el número de página, pues lo colocamos. Un ejemplo claro está aquí.
¿ya? Por ejemplo, entre comillas, la noción de la locura forma parte integral de la razón, dado que no existe civilización sin locura. ¿Ya? Esa frase, esa información fue copiada, ¿sí?, de otra investigación y va entre comillas, y si observamos está entre paréntesis el apellido, que es Sosa, coma, 2015, que es el año de publicación, y el número de página 45. Ahora, algo adicional. Si usted no encuentra el nombre del autor, de quien realizó esa investigación, usted tiene que colocar anónimo. Si no encontró el año de publicación, se coloca S.F, es decir, sin fecha. ¿Ya? Vamos a analizar ahora sí una cita textual larga. ¿Cómo evidenciamos que es una cita textual larga? A partir de las 40 palabras en adelante. ¿Ya? En adelante. Igualmente aquí copiamos toda la información, pero no colocamos entre comillas. No colocamos entre comillas y podemos utilizar la técnica o la herramienta de la paráfrasis, ¿ya? Es decir, explicar con mis propias palabritas lo que quiere decir ese párrafo, ese texto. Y igualmente, al finalizar, nosotros vamos a colocar el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Por ejemplo, aquí tenemos Hurtado, 2001, página 54. De igual manera, si no encuentra el nombre del autor, se coloca anónimo. Si usted no encuentra fecha de publicación, se coloca S.F, sin fecha. ¿Ya? Vamos ahora a realizar las siguientes actividades. ¿Ya? Tenemos aquí citas textuales. Cita textual parafraseada dice, descrita con las propias palabras del autor de la investigación. ¿Ya? Aquí vamos a completar. Ya, propia. Cita textual corta. Recordemos que iba de 1 a 40 palabras. La cita textual larga va desde 40 palabras en adelante. ¿Ya? Colocamos aquí. ¿Qué es el plagio? El plagio es el término que se define como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias o nuestras. ¿Ya? Por eso nosotros no debemos cometer plagio. Siempre debemos reconocer el trabajo del autor. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda. Se comete plagio al utilizar las palabras de otro autor sin indicarlo en forma de cita en el texto o citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. Verdadero o falso es verdadero. ¿Ya? Nosotros, si no colocamos el nombre del autor, eso es plagio. Se comete plagio al presentar las ideas originales de otro de manera modificada sin la citación de la fuente. También debemos colocar la cita, la información que les mencioné anteriormente. Colocar el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Vamos a la siguiente oración. No se comete plagio al falsificar las palabras o las ideas de otros. Es falso. Se comete plagio al citar incorrectamente una fuente de información. Verdadero, tenemos que aprender a citar correctamente. No se comete plagio al simular ser el dueño de otro trabajo. ¿Ya? También aquí es falso. ¿Ya? Vamos a contestar la siguiente actividad. Vamos a marcar las oraciones que sean correctas. Se cita documentos para reconocer a otros creadores en los que se ha apoyado tu investigación. Sí, debemos citar. Si usted investiga algo en el internet, debo colocar el nombre del autor. Se cita documentos para reforzar tus argumentos con la autoridad de otros autores. Sí. Vamos a la siguiente. Se cita documentos para dar estética al documento, es decir, para que se vea bonito su documento, pues no. Se cita para que su ensayo académico, su trabajo sea más relevante, sea más creíble. Se cita documentos para demostrar dominio del tema, que te has documentado al respecto, sí. Se cita
¿Documentos para facilitar al lector ampliar información con lecturas complementarias? Sí. Vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Qué es la paráfrasis o el parafraseo? Es usar nuestras propias palabras para redactar nuevamente un texto. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Existen dos tipos de parafraseos, el mecánico y el constructivo. Vamos a identificar ahora sí estos ejemplos si pertenecen a una paráfrasis constructiva o mecánica, ¿ya? El parafraseo constructivo, recordando, analizo el texto, el párrafo y lo escribo con mis propias palabras, ¿ya? Por ejemplo, leer es alimentar la mente y la imaginación. Ustedes pueden observar aquí, en vez de alimentar, hemos colocado nutrir, ¿ya? Y en vez de imaginación hemos colocado fantasía, es decir, solo estoy reemplazando por sinónimos. Entonces, directamente es una paráfrasis mecánica, porque la mecánica transcribimos el mismo texto, pero solo cambiamos palabritas por sinónimos. Entonces, acá vamos a analizar el otro ejemplo. Clara imagina a todo el mundo viviendo en paz. Clara piensa al planeta entero conviviendo sanamente. ¿Ya? Es lo que se interpreta. ¿Ya? Vamos a los siguientes ejemplos. Los pasajes de avión tienen un costo elevado. Los boletos del aeronave tienen un precio muy alto. Si usted se fija, en vez de pasaje estoy colocando boleto, en vez de elevado estoy colocando muy alto. Entonces solo estoy cambiando por sinónimos, entonces es una paráfrasis mecánica. Vamos a la siguiente. Para evitar el contagio del COVID-19 es necesario cumplir con las reglas de bioseguridad. Ya con mis propias palabras explico. Para no contagiarnos del virus es imprescindible practicar medidas sanitarias. ¿Ya? Entonces, como conclusión, ¿a qué se refiere con la honestidad académica? Al momento que nosotros investigamos cualquier tema, nosotros siempre tenemos que citar el nombre del autor, de quien ha hecho esa investigación. Al momento de que nosotros realizamos ensayos académicos y vamos a copiar alguna frase, unas 2, 3 líneas del internet, nosotros debemos siempre colocar el apellido del autor, la fecha de publicación de esa información y si encontramos la página, pues lo colocamos. Si usted no encuentra el nombre del autor, se coloca anónimo. Si usted no encuentra la fecha de publicación, se coloca S.F sin fecha. Y así evitamos cometer plagio. ¿Ya? Recordando que el plagio es tomar ideas, información, investigaciones de otros autores y hacerlas pasar como si fueran nuestras. Tenemos aquí una técnica muy importante, lo que es la paráfrasis. La paráfrasis es explicar con mis propias palabras lo que quiere decir el texto, lo que quiere decir el párrafo. Y existen dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva. La mecánica es solo transcribir el mismo texto, pero cambiar algunas palabritas por sinónimos. Y la paráfrasis constructiva es leer, analizar ese párrafo y después ahí sí explicar con mis propias palabras lo que yo entendí. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.